escuchen. Este, y bueno, iniciamos entonces, Bueno, Lelis. muy bien. Muchísimas gracias, profesora Victoria. Muchas gracias a los participantes. Para mí es un gusto empezar con esta primera clase. Las siguientes clases tenemos invitados de las distintas áreas. Este viernes van a tener clase con la magíster Adriana Vallovera sobre el tema va a ser diagnóstico fisioterapéutico, que va de la mano al razonamiento clínico. Y el lunes, y luego van a ser las clases como estaba programado todos los lunes. Solo esta excepción tenemos de este viernes 16, que tendremos con la profesora Adriana Vallovera. Y el siguiente lunes seguimos la clase con el licenciado Marcos sobre la evaluación y abordaje terapéutico en afecciones del sistema musculoesquelético. Y luego el siguiente lunes la parte neurológica. Y el último día se cierra porque son 4 encuentros. Entonces con eso, con esa última sesión, presentamos casos clínicos y algunas experiencias también en nuestro día a día dentro de la sala de internación. Y me presento, yo soy Lelis Morales, soy docente, como dijo la profesora, en el área clínica, kinésica. Estoy ya con una experiencia de 13 años en la docencia en estas materias de clínica kinésica médica y quirúrgica, y vemos que el estudiante, específicamente que llega al último año, no le cuesta integrar todo lo que aprendió en las ciencias básicas, en las ciencias preclínicas. Y lo mismo cuando uno empieza a trabajar, como que se olvida de todo aquello que aprendió desde la biomecánica y todas las ciencias, vamos a decir, ante una situación, un paciente. En el campo laboral ya es diferente la actuación respecto a los tiempos, ¿verdad? Y la demanda de pacientes. Ya no tenemos ese tiempo de analizar punto por punto, sino que decidir un tratamiento, aplicar y ver en el siguiente paciente. Entonces la idea es ahora integrar todito ese conocimiento y poner en práctica. Y las clases van a ser, ahora voy a compartir un poquito el PPT, el PowerPoint, y les voy a ir explicando cómo vamos a desarrollar los temas. Este curso tiene una certificación por, por el centro, por CIARET, que es quien organiza, y también con el apoyo de la Asociación de Kinesiólogos y Fisioterapeutas del Paraguay, la KISPI. Para tener el certificado, el único requisito es completar el formulario de Google Form, que va a ser el test de retroalimentación. Muchas personas no pueden conectarse a las 18 horas, igual las clases quedan grabadas y al finalizar la clase subimos en el aula virtual, en el Classroom, y los colegas pueden escuchar y luego completar el test. Ustedes van a encontrar ya en el Classroom el test de esta clase y tienen tiempo una semana para completar. El siguiente lunes ya se cierra porque el docente que va a dar va a preparar otras preguntitas. Entonces hay tiempo para completar, son 10 preguntitas donde uno marca las opciones y listo. Ahora sí, si no pasa el examen, si no hace 60%, no hay problema tampoco. La idea es retroalimentarnos con este cuestionario, con este test. Y como dice acá, entonces empieza hoy lunes, termina el 26 de septiembre. Son 4 encuentros sincrónicos y hay varios encuentros asincrónicos, o sea que clases ya grabadas. Tiene una carga horaria de 20 horas, que es también interesante, esta carga horaria con fines curriculares, ¿verdad? Y como dice ahí, el certificado se va a entregar una semana después de terminar el curso, por correo electrónico, usando el correo que ustedes nos pasaron a nosotros para escribir en el Classroom. Y estos son los temas.
Hoy la propuesta es hablar de introducción y generalidades. ¿Qué es lo que es el razonamiento clínico fisioterapéutico? ¿Qué es un pronóstico, un diagnóstico fisioterapéutico? Y vamos a empezar ya con la parte respiratoria. La parte respiratoria hay mucho para hablar. Posiblemente se van a sumar otros materiales asincrónicos a la clase de hoy porque es corto otra vez el tiempo. Y el viernes 16, este viernes, como le mencioné, va a haber otro link, no va a ser este mismo de los lunes, otro link de Zoom para diagnóstico fisioterapéutico con la profesora Adriana Vallovera. Y a continuación, yo voy a terminar el tema que me falta sobre la parte respiratoria y escala de valoración funcional. El lunes 19 van a tener entonces todo lo que es músculo esquelético, siempre desde el punto de vista de la internación, paciente internado, no en consultorio externo, sino aquel paciente, por ejemplo, que está con una artritis séptica, está con su exacerbación de artritis reumatoidea, patologías musculoesqueléticas que se encuentran internados y se necesita esa atención de fisioterapia. También ese 19 hay casos clínicos que me gustaría comentarles, mostrarles sobre respiratorio, ¿verdad? Como sabemos, en internación, el primer o el principal motivo para la atención fisioterapéutica es el área respiratoria, ¿verdad? Es así que las causas de mortalidad como la neumonía intrahospitalaria es muy frecuente. Y el lunes 26 vamos a tener este abordaje neurológico con la profesora Nidia Fonseca. Ella tiene una especialidad en el área neurológica y una larga trayectoria y experiencia en el manejo de pacientes con lesiones medulares, lesiones de trauma cráneoencefálico. Entonces, ese último día vamos a conocer toda la evaluación neurológica y el manejo terapéutico según esa evaluación. También voy a estar con la profesora Nidia Fonseca presentando algunos casos que fuimos viendo en nuestro día a día. Este es el código del Classroom que la mayoría creo que ya habilitó. Si aún no tienen este código, acá tienen para sumarse al Classroom y poder acceder a los materiales de lectura. Hay 2 o 3 materiales de lectura que adjunté como apoyo y está también el test y estas clases, como le dije, vamos a subir más tarde. Y bueno, vamos a empezar entonces con historia clínica y razonamiento clínico. Cuando nosotros nos dicen, tenés un paciente para atender, tenemos que evaluar antes. Y si estamos en sala de internación, necesitamos hacer una historia clínica kinésica, porque esa historia clínica kinésica es nuestro aval desde el punto de vista legal y jurídico. Conviene siempre hacer una historia diferente y no agregar nomás la evaluación en el informe médico. Hay veces que nosotros vemos la evolución del médico, agregamos la fecha y ponemos nuestra evolución y tratamiento, pero conviene hacer por separado la historia y la evaluación. Y hoy que vamos a hablar en este material específicamente, vamos a hablar de la historia clínica, del razonamiento clínico. Vamos a ver los aspectos legales también de este registro. ¿Por qué es importante escribir desde el punto de vista más que científico, desde el punto de vista legal? Vamos a ver la diferencia entre historia clínica médica y kinésica. Este punto respecto a la historia clínica médica y kinésica se va a reforzar en la clase del viernes con la clase de la profe Adriana Vallovera. Vamos a hablar un poquito del pronóstico y el dictamen fisioterapéutico también. Entonces, ¿qué es el razonamiento clínico fisioterapéutico? Este material me gustó mucho porque justamente es un material que elaboraron los colegas colombianos
Y ellos dicen, ¿verdad? En este artículo, que razonar, el término razonar ya es un nivel cognitivo superior. No es algo automático, algo mecanizado, sino que involucra tantos aspectos de nuestros conocimientos, de nuestros saberes. Y dice así, es un complejo proceso cognitivo que tiene lugar en un escenario, que tiene lugar en el escenario y la experiencia clínica, donde se enfrenten los problemas de una patología y pueden ser estructurales, ¿verdad? O funcionales. A eso le llamamos deficiencia. Deficiencia cuando está comprometido un segmento anatómico o una función. Pero al decir que un proceso cognitivo, teniendo en cuenta el escenario, es el contexto. Y la experiencia. ¿Por qué la experiencia? Porque, por ejemplo, la auscultación, si yo no ausculto 2, 3, 4 veces ese ruido, va a ser difícil que yo identifique, reconozca y aplique mi terapéutica si no gané esa destreza y esa experiencia. Y también dice el razonamiento clínico, además de identificar la deficiencia, también las limitaciones o las actividades que hace ese paciente, así como su restricción a la participación. Cuando vemos un paciente que está internado, está encamado, miramos cada segmento del cuerpo que está comprometido, afectado. Pero también necesitamos saber qué hace desde el punto de vista funcional. El señor antes, el señor, la señora antes caminaba o siempre usó silla de ruedas. Esta persona antes ya se sentó o es la primera vez que se va a sentar. Restricción a la participación también en la casa, cómo se desenvolvía de manera autónoma. Porque estando internado no podemos en una sesión o dos, ni siquiera en 10 sesiones, volverle a ese paciente todo un atleta, ¿verdad? Entonces, contextualizar el caso. Tenemos que conversar, nosotros conversamos mucho con el paciente, conversamos mucho con la familia. Nuestra profesión implica estar en contacto en todos los aspectos con ese paciente. Entonces, ese punto tenemos que conocer nosotros. Y el razonamiento clínico dice, y me encantó este punto, que me permite a mí, licenciada en kinesiología, razonar para aplicar mi terapéutica. Eso me permite a mí ejercer y demostrar la responsabilidad que soy, que yo asumo esa responsabilidad, que yo soy competente, que yo tengo competencia porque adquirí eso en la facultad. Aprendí, estudié 4 o 5 años y tengo competencia. Y lo más lindo que dice este material, que nos permite demostrar cuán autónomos somos, nuestra autonomía. Y decía este material, y hoy estuvimos conversando con otros colegas docentes, que la autonomía profesional es lo que a nosotros nos permite tomar las decisiones y no permitir que otro nos diga qué tenemos que hacer. Autonomía profesional es yo hacerme cargo de esa terapéutica o ese resultado terapéutico. Y si yo no tengo autonomía profesional, voy a seguir directamente órdenes sin analizar y voy a aplicar lo que está escrito. Aplique 10 sesiones de ultrasonido, aplique movilización de rótula, aplique eso, y decían este material que es para el nivel no universitario de la fisioterapia, que son los técnicos y anteriormente el masaje, el masajista, ¿verdad? Masaje terapéutico le llamaban antes, que es un grado de formación terciaria, pero que depende de un superior para aplicar la terapéutica. Entonces, al razonar clínicamente, yo tengo que asumir esa responsabilidad de lo que yo opté. Yo voy a demostrar también que soy competente y, por supuesto, la autonomía profesional. Y el racionamiento clínico permite tomar decisiones en el proceso evaluativo. Yo razonando
voy a ver que tengo que insistir respecto a la evaluación. Es un paciente con ACV, tiene traqueostomía, tiene escaras. ¿Por dónde empiezo ahora? ¿Por dónde empiezo a evaluar para plantear un tratamiento? Tantos compromisos tienen que no sé por dónde empezar. Entonces, al hacer el proceso evaluativo, uno ya enfoca o insiste en una evaluación. Por ejemplo, si es un caso como este que les manifiesto, posiblemente va a ser el área respiratoria. Voy a insistir en la evaluación. Esa traqueostomía, ¿cómo está? ¿Está deglutiendo? ¿Puede toser? ¿Se puede hacer un destete? Varios aspectos. Por supuesto, no dejamos de lado la úlcera por presión, la movilidad del hemicuerpo, por supuesto, no dejamos de lado. Que también nos permite el razonamiento fisioterapéutico dar un diagnóstico. Y te dice el médico, ¿cuál es el diagnóstico, licenciada? Te dice. Y el diagnóstico fisioterapéutico que van a dar en la siguiente clase implica la valoración de varios aspectos anatómicos, sistémicos y funcionales. El pronóstico, ¿qué nos dice el paciente o el familiar? Voy a poder caminar, voy a dejar el bastón, voy a dejar el andador, voy a volver a irme a la cancha, al parque con mi nieto, voy a poder entrenar de vuelta, puedo correr. Entonces el pronóstico es algo que está presente y la familia y el paciente siempre nos preguntan. Y nosotros con mucha prudencia damos ese pronóstico, ¿verdad? Y todo desde la parte científica, por supuesto, no es que decimos nada más para alentarle. Sí, no te preocupes, ya vos vas a correr como un maratonista, ¿verdad? Ese pronóstico tiene que ser en base a lo que yo evalué y qué patología tiene. Que también nos permite el razonamiento fisioterapéutico tomar las conductas. Entonces, la conducta terapéutica, bueno, este paciente, difícil el manejo, por ejemplo, en la parte psicosocial o mental o psiquiátrica o conductual. Entonces, las conductas terapéuticas posiblemente van a priorizarse en otra área, en otra disciplina, y luego con la fisio o paralelamente va a seguir el tratamiento con otros profesionales. Eso es lo que el razonamiento clínico nos permite a nosotros decidir. ¿Qué conducta tomar? Lo mismo, ¿qué conducta voy a tomar sabiendo que se va a operar y va a tener una amputación? ¿Qué conducta voy a tomar en ese miembro inferior o ese tren superior? Y que nos permite también la reevaluación, volver a evaluar. Y este material habla siempre del razonamiento clínico. Primero tenemos que definir el problema o conocer la enfermedad. Conocer la enfermedad y conocer la situación. La enfermedad, porque hay enfermedades que son progresivas, degenerativas. Hay enfermedades que tienen un periodo de remisión. Hay enfermedades que tienen, es una enfermedad estacional y se va a curar. Primero definir el problema o la enfermedad o la situación por la cual acude ese paciente o pide la sesión de fisioterapia. Por ejemplo, nos dice licenciada, queremos mandarle ya a nuestro paciente a su casa, pero queremos quitarle ya su sonda para que se alimente ya por boca. ¿Qué te parece? Vamos descomplejizando, dicen los médicos. Queremos descomplejizar ya al paciente, pero queremos mandarle ya sin la sonda nasogástrica. Ahí tenemos un problema y una situación. Vamos a identificar, el segundo punto que dice acá, ahí, a identificar los criterios que lo alimentan. Justo coincide nomás con el ejemplo que ahora di. Pero identificar los criterios que hacen que se produzca ese problema. Identifico, ¿por qué tiene tráqueo? ¿Por qué le quiere quitar la sonda? La tráqueo tiene porque no puede respirar por nariz o tiene acúmulo de secreciones, pero traga bien. Entonces, identificar el criterio por lo cual aumenta ese problema o sigue ese problema. Por ejemplo, tiene, vamos a suponer que es un edema. Tiene un edema
de origen por una alteración linfática. Entonces, identificar, está el edema, que posiblemente ya es un linfedema, y luego tenemos que ver qué es lo que se exacerba, por qué se exacerba esa patología, o cómo puedo identificar para que no se exacerbe, ¿verdad? Número 1, identificar. Número 3, es sobrepasar los criterios contrastando con otros criterios. Entonces, ya conozco la enfermedad, ya sé qué provoca esa enfermedad, y ahora ya tengo que contrastar todo lo que evalué para poder ofrecer una terapéutica. Ir contrastando, bueno, si yo le coloco taping o un vendaje, puede ser esto, que mejore, o esto va a ayudar en el caso de un edema. O la traqueostomía, no, este señor no hay caso con su tráquea, no va vamos a necesitar que el CAF siga insuflando, broncoaspira, y estoy pensando decirle al médico, ¿por qué, doctor, si le manda a la casa? Yo creo que una gastrostomía conviene, no tiene buena dilución. Ese también es trabajo interdisciplinario, y hoy en día sí nos manejamos. El plantel médico confía mucho en su fisioterapeuta, y antes de tomar incluso alguna decisión médica, habla con el fisioterapeuta. Y número 4, generar alternativas de solución. Entonces yo ya sé, hay tantas propuestas de trabajo, genero una solución. Esta es mi solución. Desde la terapéutica kinésica, voy a hacer esta maniobra, esta técnica, voy a pedirle que compre estos elementos, voy a pedirle que trabaje también con el TO, el fono, etc. Número 5, ponderar la alternativa de solución. Y hice ya mi terapéutica, ahora voy a controlar, a medir, a monitorizar esa alternativa de solución. Voy viendo el resultado que ofrece mi terapéutica. Y ahí calcular la mejor decisión y quedarnos con ese tratamiento que nos pareció correcto. Y fíjense que sigue el círculo ahí. Sigue es como un círculo, justamente como dice el gráfico, porque el paciente va a ir recuperándose y yo voy a tener que cambiar de terapéutica para ir ampliando ese rango de movimiento, ese edema, esa disfagia, etc. Entonces sigue ese circuito. No nos quedamos siempre con 10 sesiones de magneto, siempre la misma intensidad de dosificación, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, esto es lo que hacemos nosotros día a día, eso es el razonamiento clínico. Y dice también en este material muy interesante, y nos permite a nosotros diferenciarnos justamente de... Voy a silenciar un poquito. Hay una persona que está con su perrito, voy a silenciar un ratito. Que se escucha que está llorando su perrito. Y creo que ya apagó su... Sí. Bueno, y dice también el razonamiento clínico, nosotros, profesionales, universitarios, para llegar, ustedes saben que por eso se llama educación superior, estamos en el nivel más alto del conocimiento en cuanto a las ciencias. Y para hacer un razonamiento clínico ya en una enfermedad, estamos hablando, tenemos nuestras bases teóricas, la cognición. La cognición es toda la teoría que yo aprendí. El conocimiento, aplicar lo que yo en la teoría sé, poner en marcha. Esa cognición, esa parte cognitiva, ¿verdad? Y eso otra vez, en esta rueda vemos está la metacognición. Y la metacognición ya es la reflexión que yo hago. La metacognición es un proceso mental que una persona con todas sus capacidades intelectuales hace en su día a día, y nosotros todo eso estamos haciendo en nuestro día a día. Y si no nos vamos a quedarnos, por ejemplo, no solamente en el área clínica, cuando yo voy a comprar un objeto que realmente me es útil, yo primero averiguo sobre ese objeto, ese elemento. Luego veo en qué me va a servir y luego reflexiono
A veces nomás no reflexionamos sobre ese objeto, decimos, de balde compré, se queda ahí guardado, no me es útil. La metacognición es la reflexión que yo hice en todo ese conocimiento o esa puesta en marcha de lo cognitivo. Y parece muy filosófico, pero eso es el proceso mental que todos nosotros estamos haciendo día a día. Imagínense que nos formamos en estos 4 o 5 años, los primeros conocimientos están en las ciencias básicas, clínicas, y luego aplicamos todito eso que aprendimos en esa cantidad de horas, ponemos en práctica en media hora con un paciente. Y bueno, y dice este autor, ¿verdad? Que ahí el terapeuta recoge los datos, recibe la información de su paciente, su contexto, tiene en cuenta o hace una hipótesis, lo que se puede plantear, toma las decisiones, y esto va como esta flechita que viene y va respecto al tratamiento, al seguimiento y al plan. Y tiene en cuenta algo muy importante que yo hasta ahora no les dije, es el usuario o el paciente. Esto es demasiado importante, conocer los intereses de mi paciente. El interés de mi paciente es volver a caminar. Volver a caminar quiere el paciente, pero tiene una amputación. ¿Cómo yo le puedo ayudar para que vuelva a caminar? Entonces, veo las necesidades de mi paciente y veo también lo que él quiere respecto a la terapéutica que yo elijo. Justo yo estoy haciendo un tipo de manipulación instrumental que le hace doler mucho el músculo. Estoy haciendo un masaje de Stiriax, o quiero hacer una terapia que es crioterapia, por ejemplo. Y si él se siente incómodo, su percepción ante esa terapéutica no es cómoda, hay que cambiar por otra terapéutica. No porque yo soy experta en crío, quiero solamente usar hielo para relajar, por ejemplo. Y conclusión sobre este artículo dice: el problema que los fisioterapeutas clínicos deben afrontar involucra las ciencias básicas, los consensos profesionales. Fíjense, hasta ahora yo le hablé de las ciencias básicas, pero ¿qué dicen las guías? Consensos son las guías. ¿Qué dicen las guías sobre lesión del cruzado? ¿Qué dicen las guías sobre EPOC? Entonces nosotros los fisioterapeutas día a día estamos leyendo cuál es lo último de las guías. También nosotros tenemos que afrontar el contexto socioeconómico. Socioeconómico entra la parte cultural de ese paciente, económica de ese paciente y su contexto respecto a dónde él se desenvuelve. También tenemos que afrontar todas las normativas, todo lo que corresponde a las legislaciones, ¿verdad? Escribir lo que estamos haciendo, hacer registrar lo que yo estoy haciendo. La parte cultural, dependiendo qué paciente estoy trabajando. Es justo un paciente que solo habla guaraní, yo no puedo hablar, no puedo comunicarme con él, por ejemplo. También involucra las prácticas basadas en la evidencia. Yo no puedo a esta altura del campeonato usar una técnica obsoleta. Entonces, y eso por ley, después yo le voy a leer los aspectos legales. Necesitamos actualizarnos y usar las prácticas que están más actualizadas. Y también el kinesiólogo debe afrontar la experiencia. ¿Verdad? Cuanto más experiencia uno tiene, es más fácil el razonamiento. ¿Verdad? Uno le ve al paciente y ya analiza esa situación. Muchas veces ese famoso ojo clínico. ¿Verdad? También, ¿qué dice este artículo? El proceso interactivo requiere del desarrollo de competencias cognitivas de alta complejidad. Se constituye a lo largo de la formación y finaliza en la práctica y experiencia profesional. Imagínense, nosotros estudiamos todo este periodo de tiempo y ganamos esas competencias que, sumado a nuestra experiencia profesional, mejora nuestro manejo. ¿Verdad? Es importante resaltar la influencia del modelo biopsicosocial, la comprensión del funcionamiento y la discapacidad. Y esto es lo que resalta en el rol del fisioterapeuta. El abordaje biopsicosocial, no solamente un modelo
de atención basado en esa enfermedad. Miramos su contexto anatómico funcional, psicológico, mental y social. Y bueno, esa es la primera parte respecto al razonamiento clínico. Y aquí tengo esta segunda parte de aspectos legales. No sé si tienen alguna pregunta respecto a lo que es el razonamiento clínico, o si quieren compartir alguna experiencia, pueden activar sus micrófonos. Ninguna. O a lo mejor no escucho, nomás no tengo habilitado todas las caritas. ¿Alguna preguntita sobre el razonamiento clínico? ¿Dónde estará? Bueno, vamos a ver esta parte de aspectos legales del registro kinésico. El registro fisioterapéutico, el registro de nuestra evaluación, de nuestra ficha clínica. Ustedes saben, ¿verdad? Todos sabemos que tenemos nuestra ley recientemente aprobada, porque en el 2019 salió. Y en el mismo ya habla que nosotros, los kinesiólogos, podemos hacer el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento fisioterapéutico. Entonces el diagnóstico fisioterapéutico está reconocido en el Paraguay. Nos hacemos nomás, no escribimos nomás todavía. No quedamos con el diagnóstico médico. Pero por ley, esto ¿cómo te voy a decir? Esto se reconoce. También que dice nuestra ley que la recuperación, ¿para qué está el fisioterapeuta? ¿Cuál es su campo, su ámbito de competencia? Recuperación, rehabilitación, prevención, conservación, promoción y educación. Nosotros estamos no solamente para trabajar cuando las papas quemaron. Antes que las papas quemen, ya podemos trabajar. Y si estamos hablando de pacientes internados, hay muchos pacientes que además de recibir su tratamiento de rehabilitación, requiere también la promoción de la salud, requiere la educación y requiere la prevención de otras enfermedades. Por supuesto, la recuperación en sí, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos aplicando esto a la hora de hablar y aconsejar a nuestros pacientes. Y tenemos que hacer eso, es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad. También dentro del ejercicio profesional está emitir informes de evaluación kinésica, diagnóstico fisioterapéutico, expedir certificados, asesoramiento y dictamen pericial. Si hay un paciente que tuvo un accidente de tránsito y ese accidente fue dentro del ámbito, puede ser un accidente laboral o accidente de tránsito, donde la persona tiene que hacer una denuncia, una demanda, va a ir a juicio. Y yo, fisioterapeuta, estoy preparada para decir cuán grave es la discapacidad, la lesión o la disfunción de esa persona, ¿verdad? A eso se refiere dictamen pericial. Podemos trabajar como peritos. O sea que el juez nos puede pedir, o también la parte te puede pedir un informe pericial respecto a la funcionalidad o la disfunción si estamos hablando de una persona con secuelas. Eso desde el punto de vista jurídico también podemos hacer. Y dice la praxis profesional es personal, eso también anoté ahí. El tratamiento que yo hago es mío y yo me hago cargo de lo que escribí y lo que trabajé. No se puede, por ejemplo, tengo a mi cargo una persona que
o está estudiando o no tiene la profesión de fisioterapia y se fue a trabajar y yo me voy firmo, como que yo hice. Eso está contra nuestra ley. La praxis profesional es único nuestro y no se puede prestar la firma a terceros. A eso se refiere esto. Y también esto es importante, a veces nos escribimos también la historia clínica, pero ¿quién está escribiendo en esa historia? Escribe el plantel de enfermería generalmente. Acudió al servicio la licenciada Lelis Morales, posterior a su tratamiento el paciente se descompensa, hace un paro cardiorrespiratorio y ovita. Por supuesto que todo, bueno, si uno escribe, ¿dónde se va después esa historia? Si hay una demanda o una denuncia, van a la fiscalía, se analiza la ficha y el último que le tocó, ¿quién va a ser el responsable, verdad? Entonces siempre es importante escribir. Y les suelo decir yo a los estudiantes, escribir cómo la encontré en la endoscopía ya. Yo ya la encontré así. Por lo tanto decidí no hacer la terapéutica. O yo trabajé, por supuesto, ustedes saben que la kinesiología implica luego que el paciente aumente el metabolismo, el gasto cardíaco, se agite. Eso genera también el ejercicio, la actividad que yo estoy aplicando. Pero para eso me quedo a evaluar la recuperación del paciente, no es que yo trabajo y ya me mando a mudar. Eso, por ejemplo, hacemos cuando nuestro paciente está con tubo T en terapia intensiva. El tubo T, vos le pones nomás tubo T. Y a veces dicen otros profesionales, la licenciada vino, le puso nomás tubo T y ya está cobrando su honorario. No, le puse su tubo T y me senté frente al paciente a ver el monitor, a ver su respuesta a esa ventilación, a esa respiración espontánea. Pero nos tenemos que quedar hasta ver la repercusión. Y si estamos en sala, eso a veces pasa después de la aspiración, se descompensa nuestro paciente. Le aspiro todo y al rato nomás hace un reflejo vagal, o a veces le hago parar después de mucho, se nos desmaya el paciente. Entonces, escribir siempre en la historia clínica. Sigamos, creo que es el último punto que saqué de la ley que me parece que es muy importante para este tema de razonamiento clínico. Dice, el fisioterapeuta debe utilizar en la práctica profesional técnicas y procedimientos basados en, ahí tiene que decir, métodos científicos o aquellos utilizados y reconocidos por la comunidad académica. Eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Yo tengo que aplicar la terapéutica kinésica que esté reconocida por la comunidad científica. No puedo aplicar una terapéutica que ya es obsoleto y que se comprobó que daña al paciente. Lo mismo con agentes físicos. Si yo tengo un agente físico que ya se comprobó que verdaderamente en vez de mejorar, retrasa. Vamos a suponer que ese agente físico no es que le hace mal, pero retrasa el proceso evolutivo. Yo puedo hacer otras terapéuticas ya, pero estoy haciéndole perder el tiempo a mi paciente con algo que no está comprobado. Por ejemplo, necesito nomás algunos ejemplos. Eso contempla nuestra ley. Dice, el kinesiólogo debe efectuar interconsultas. Eso también nosotros los fisioterapeutas podemos hacer interconsultas o derivaciones a otros especialistas o a otros profesionales si es que requerimos. Otro dice, el kinesiólogo podrá actuar a requerimiento de otro profesional de la salud o persona que solicite su asistencia profesional. Recuerdan que hasta hace poco, bueno, yo creo que hasta ahora luego solo trabajamos con orden médica. Pero nuestra ley, como dice ahí, dice que yo puedo actuar si me pida mi otro profesional. Vamos a suponer, la psicóloga le recomienda a su paciente fisioterapia en salud mental. Esa psicóloga puede derivar al fisioterapeuta. O vamos a suponer un niño que el profesor de educación física en la escuela observó alguna alteración, alguna alteración, puede él pedir que consulte con el fisioterapeuta. O como dice acá, otra persona que solicite. Una persona con artrosis, dolor de rodilla, sin esta orden médica, la ley entonces me ampara a
que yo le atienda. Ahora bien, si yo necesito un diagnóstico médico, voy a tener que mandarle de vuelta a mi paciente al médico para tener ese diagnóstico preciso de qué es lo que tiene. También es importante. Yo necesito saber qué patología tiene, entonces voy a pedir necesariamente esa orden, ese diagnóstico, ¿verdad? Después otro punto dice, debe proteger la identidad del usuario y resguardar el secreto profesional, ¿verdad? Que a veces solemos ver publicidad en las redes sociales donde uno muestra si hay el consentimiento por parte del paciente, eso se puede analizar, pero resguardar la identidad del paciente es importante, ¿verdad? Y el secreto profesional. Después dice la persona que fue sometida a tratamiento fisioterapéutico debe prestar su consentimiento informado con el mismo término que el tratamiento médico. El paciente que viene para su fisioterapia o yo me voy a la sala, tengo que decirle, yo soy la licenciada fulana de tal y quiero trabajar contigo, este tratamiento quiero aplicar. ¿Puedo hacer? ¿No puedo hacer? De manera verbal, eso solemos hacer siempre al inicio, ¿verdad? Ante ciertos procedimientos necesitamos el consentimiento por escrito, así como los médicos hacen cuando van a aplicar una maniobra cruenta o invasiva. Esto que le estoy leyendo no es así la teoría o parámetros internacionales. Estamos hablando de la ley del fisioterapeuta acá en nuestro país. Y bueno, ahora pasemos, ya vimos todos los aspectos legales. No sé si hay preguntas respecto a la ley. O si quieren comentar alguna experiencia. ¿Ninguna pregunta? O no sé si mi audio no se escucha bien. ¿Se me escucha bien a mí, verdad? Sí, se escucha súper bien. ¿Y tienen alguna Súper bien está. sí, respecto a la ley? ¿Tienen preguntitas? De mi parte, no. Sí. Respecto a la ley, me parece que es demasiado importante porque podemos perder el registro profesional cuando estamos saliendo ya a trabajar afuera. Y ustedes saben hoy cómo con las redes sociales no nos damos cuenta y nuestro paciente a veces nos está grabando, a nosotros después usa eso como evidencia, en parte usa a su favor algunas cosas, ¿verdad? Ya en nuestro colega yo no escuché, pero en otros profesionales de la salud sí, ya sabemos porque suele salir en las noticias, ¿verdad? Y la parte legal es importante siempre escribir y asesorarse. Si yo no sé, no todo podemos saber todo. Si yo no sé, voy a derivar a mi colega que sí es experto en esa área. No es que hay que apechugar nomás todo porque no queremos decir yo no sé. Entonces esa parte también es importante. Y en cuanto a antecedentes judiciales, que colegas perdieron su registro, hubieron casos, no precisamente en ámbitos así de internación, pero sí hay ya en nuestro país, hubo situaciones y también personas que no llegaron aún a recibirse y aplican terapéutica que no corresponde, ¿verdad? Y bueno, y eso es importante tener en cuenta la parte legal y jurídica de nuestra profesión. Y también es importante capacitarnos y prepararnos, ¿verdad? Estar listos para desenvolvernos en el campo laboral. Bueno, si no hay preguntitas, igual el chat del Classroom va a estar ahí habilitado. Pueden escribir cualquier pregunta, comentario, experiencia. Estamos para ayudarnos todos. Vamos ahora a la... Acá hay un comentario. Sí. Dice, licenciada Lelis, cuán importante es lo que estás comentando. Tema legal.
Sí, y yo le comento, yo tuve experiencia, 2 años trabajé en el Ministerio Público. Fui asistente forense y esto llega al Ministerio Público, la mala praxis. Y en un, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llama ello? En una eh, junta médica, ahí se ve el responsable. Y como suele decir, siempre la cuerda más floja se suelta, dice en guaraní, no me sale, ¿verdad? Pero, y entonces escribamos nomás, ¿verdad? Escribamos siempre. Yo ya le recibí al paciente con esa escara. Yo ya recibí a ese paciente con esa úlcera arterial del lado derecho. Yo ya le recibí a ese paciente con una traqueostomía obstruida. Entonces, escribamos ya en la ectoscopía cómo yo le recibí para deslindar responsabilidad. ¿Puedo, puedo Sí, acotar algo ahí sí, profe. sobre la evaluación física del paciente? Es muy importante en esa primera sesión, si es consulta externa, realizar una buena evaluación física, porque de ahí vamos a tener el escrito que nos va a avalar para cualquier eventualidad. ¿Cómo recibimos a ese paciente? No porque viene una derivación del médico y dice a aplicar ultrasonido, a aplicar esto o aquello, y directamente nos vamos sobre la dolencia y no sabemos, no investigamos cuál es la causa de esa dolencia. Es demasiado importante que esa primera sesión tiene que ser una evaluación muy minuciosa y anotar todo lo que uno ve y siente en esa primera evaluación. No hacer directamente el tratamiento, sino hacer en la primera consulta una evaluación física. Y como decís, de que se tiene que escribir todo, todo, no dejar al azar cualquier otra otro elemento que nos pueda ser útil. Sí, Eso no quería decir. sí, así mismo es. Y yo les cuento mi primera experiencia cuando me recibí recién y ya obtuve al año, ya obtuve un trabajo y justo el lugar donde me tocó trabajar en terapia intensiva en IPS. Y en las prácticas nosotros como alumnos estamos ahí 1 hora y eso leyendo la carpeta, ¿verdad? Estamos 1 hora evaluando y estamos debatiendo y analizando, como me suele decir mi marido, célula por célula y otra vez, de verdad. Pero nosotros nos enseñan así en la facultad generalmente y en la práctica ya te mandan, cuando vos te recibís, ya te mandan la estadística de cuánto tenés que atender, de cuánto tiene que ser tu meta, el sector privado y público. Y eso genera mucha presión cuando uno recién está desenvolviéndose en el campo laboral. No obstante, mi recomendación es ir de a poquitito con mucha seguridad. Leer bien, si realmente esa 1 hora necesitas usar tu primera hora para evaluar bien, ¿verdad? No es dejarte sobrepasar ante las presiones, porque finalmente uno es el responsable de lo que puede pasar si no evaluaste correctamente. Entonces mi recomendación es, en tu estadística no vas a atender 7 en una mañana, pero posiblemente a 2 o a 3 le vas a atender con mucha calidad. Y posiblemente en las siguientes prácticas, ya cuando tengas más experiencia, vas a poder llegar a esa meta que pide de repente las autoridades, los jefes. Eso es la realidad, es así afuera. Fuera es así, ¿verdad? Tanto no sé, realmente en el sector privado no llegué a trabajar como fisioterapeuta, pero en otras instituciones públicas es así. Hay una alta demanda de pacientes y uno no tiene tiempo de mirar, como dice en el libro, la placa, evaluar dónde irradia. A veces realmente nuestra práctica es dificulta, pero como dice al comienzo, como dice este material, el razonamiento clínico ya es volcar todita tu experiencia en ese corto tiempo y aplicarla al tratamiento.
Al inicio nomás cuesta, pero yo sé que eso se gana, ¿verdad? Les digo por la experiencia también. Y bueno, En ese caso, por ejemplo, cuando viene un paciente para consulta externa, o sea, ya en el centro de rehabilitación o en el consultorio o en el hospital mismo, esa primera consulta se tiene que utilizar ese día para evaluar al paciente. Y es la única forma en que ese paciente, para nosotros los kinesiólogos, es muy importante porque ese paciente va a depender, o sea, la evolución de ese paciente va a depender de de la evaluación física que hagamos en esa primera consulta. Siempre yo insisto eso porque muchas veces y he asistido en terapias de colegas de que en la primera consulta lo primero que hacen es agarrar la derivación y directamente a hacer la terapia, ¿verdad? Y eso no debe ser así. sí, así mismo es. Y no solamente evaluar semiológicamente, funcionalmente, ver los estudios complementarios. Que en este curso, si bien no vamos a hablar tanto, en el curso que mañana va a empezar, va a ser netamente estudios complementarios, porque nuestro paciente viene con su carpetita de su radiografía, su tomografía, y nosotros ni caso le hacemos. Y todo lo que podemos sacar importante para el abordaje en esos estudios complementarios es muy importante. Y una cosita más que le quería comentar de experiencia respecto al tiempo que uno tarda en evaluar o en trabajar. El año pasado, ¿verdad? Yo estuve también en la asociación, dentro de la comisión directiva, y se presentó una propuesta de parte de la ASO, dar un tiempo mínimo de atención. O sea, que la ASO diga de 30 minutos por paciente o 40 minutos por paciente, para que esa mañana que tenga o esa tarde que tenga el colega, esa jornada laboral, se pueda calcular la cantidad de pacientes. Eso fue Hay una un comentario propuesta. acá, hay un comentario acá, Lelis. Sí, Exactamente. La primera sesión, evaluar, inspeccionando, explorando, realizando la historia. sí, así mismo es. Y él estaba comentando que colegas nuestros solicitaron a la asociación estipular un tiempo mínimo, eso sabiendo a la alta. Ustedes saben que hay instituciones, hay lugares donde simultáneo la atiende a 5 pacientes, ¿verdad? Eso hay que ver nomás toda la parte legal, ¿verdad? Hay que recordarse qué pasó con aquella enfermera también en Migone una vez, que tuvo una alta demanda de pacientes, qué pasó con ese paciente, qué pasó con esa licenciada. O sea, que pasaron ciertas situaciones legales en otras profesiones que por qué no a nosotros nos puede pasar. Entonces, crear conciencia nomás en esos puntos. Finalmente, la asociación no pudo sacar en ese entonces un tiempo fijo para atención. No pudo sacar esos mínimo 30 minutos que habían solicitado. ¿Por qué no pudo sacar la ASO? Porque no teníamos parámetros internacionales y usar como aval o como referencia. Porque uno no es de onda nomás que como asociación dice, bueno, 30 minutos sí o sí dedicarle al paciente. Tiene que usar ese parámetro en base a lo que dice las demás sociedades internacionales. Entonces, vamos a seguir con esta parte de historia clínica y diagnóstico. El médico evalúa por aparato y sistema, tiene en cuenta los signos vitales, los síntomas, y generalmente se aboca a su especialidad. El neumólogo se aboca en la evaluación más respiratoria, el traumatólogo, la parte traumatológica. Y van muy analíticamente abordando y muy en su especialidad, vamos a decir. Enfermería también tiene un diagnóstico, ellos también hacen su historia y hacen también su diagnóstico. Eso vamos a hablar, o sea que ustedes después van a ver en la siguiente clase sobre diagnóstico fisioterapéutico y la gama de diagnósticos que hay. Y nosotros los kinesiólogos tenemos que evaluar, como dijimos, la deficiencia, la discapacidad y ese término minusvalía que hoy fue reemplazado a limitación de participación. Entonces, ya vimos estos puntos
en la primera diapositiva. La diferencia entre el diagnóstico médico y el fisioterapéutico, esto también se va a volver a hablar el viernes. El médico analiza los signos, síntomas. ¿Por qué viniste? Por fiebre. ¿Qué te pasó? ¿Vómito? ¿Vomitaste? ¿Tosiste? ¿Tenés mucha tos? Entonces tiene en cuenta sus signos, síntomas y evalúa de manera analítica cada aparato y sistema, ¿verdad? La famosa semiología médica. Y después los estudios complementarios, por supuesto, estudios auxiliares. Nosotros los fisioterapeutas, además de evaluar la semiología, conocer la fisiopatología, tenemos que saber la parte de funcionalidad o disfunción o discapacidad, recoger datos en la fortaleza que tiene el paciente y recoger los datos en lo que le cuesta o la limitación que tenga. Esto ustedes van a volver a repasar el viernes con la profe Adriana, que es docente de esta materia, de la materia de diagnóstico fisioterapéutico, y es importante tener unas clases exclusivas y ya conoce mucho del tema. Entonces nosotros los kinesiólogos evaluamos toda la parte funcional, conocemos lo que es la enfermedad del paciente y eso traducimos a la parte para el tratamiento. En resumen, teniendo en cuenta este primer capítulo, yo con este cierro la parte de razonamiento e introducción. Después yo quiero hablar de respiratorio, tengo una diapositiva. Entonces, en resumen, el razonamiento clínico fisioterapéutico se encuentra plasmado en la historia clínica y en los informes que se emite. Lo que yo razoné, tengo que escribir. No queda nomás en la idea. En la idea o el paciente se va con la sensación y yo debo de escribir. Paciente toleró sentarse 5 minutos, se suspende porque tal cosa, se sugiere a la familia tal cosa. Yo tengo que escribir el razonamiento en la historia y en el informe. Segundo, es importante poner en práctica todo lo aprendido, como bien ese primer autor, colega colombiano dijo, ¿verdad? Poner en práctica las ciencias básicas. Lesión del plexo braquial, a ver un poco el nervio mediano, el nervio radial, por eso tiene así la mano, por eso tiene la sensibilidad alterada en tal lugar. Las ciencias básicas, la anatomía, la fisiología, tener en cuenta las ciencias preclínicas, todos esos estudios que yo di en la facultad sobre semiología, semioquirúrgica, fisiopatología, por algo estudiamos todo eso. Y las clínicas que ya son las últimas materias que uno da, sumado a eso los estudios complementarios. Entonces es importante poner en práctica todito eso y con eso se va a destacar ese colega, va a ser altamente competente, ¿verdad? Después dice el reconocimiento mediante razonamiento clínico, la valoración mediante la historia clínica se evidencia a través de los resultados obtenidos. Al final, el paciente busca un resultado. Pero no es puro bla bla también. Sí, vino el licenciado, me habló, qué mucho que sabe. Pero después nos pasamos hablando, haciendo educación, promoción, ni le tocamos al paciente. Finalmente el razonamiento, como dice ahí, este es un resumen del conjunto de las diapositivas, finalmente va a ser cuánto mejoró funcionalmente ese paciente, ¿verdad? Y el último dice la calidad de atención y el éxito terapéutico refleja la actuación dentro del contexto biopsicosocial. Tener en cuenta que calidad, por eso la escala de evaluación de calidad se aplica a los pacientes. Y eso ya implica la calidad de atención respecto al trato, al buen trato, al respeto, a la responsabilidad. Yo también puedo tener miles de doctorados, PhD, miles de especialidades, pero no, soy una intratable, por ejemplo. O no tengo en cuenta la parte la parte psicosocial. Mi paciente es de escasos recursos y yo le estoy pidiendo que compre un corsé que cuesta, tiene un importe muy elevado y no está a su alcance. Situarlo en el contexto para hablar de éxito terapéutico.
Y hasta ahí es este material. Tengo una clase de Respi. No sé si hay preguntas hasta acá. ¿No tienen preguntitas? Bueno, ahora voy a presentar el PPT de evaluación respiratoria, que va a tener dos partes posiblemente. Bueno, vamos a hablar de la evaluación respiratoria y tengo algunos casos que podemos comentar para el abordaje. Cuando yo evalúo el aparato respiratorio, tengo en cuenta en primer lugar la inspección. Y cuando yo realizo la inspección, ustedes ven ahí el PPT, ¿verdad? Sí se ve, profe. Sí. Cuando ustedes hacen la inspección, miran la conformación de la caja torácica, observan si hay cicatriz, si hay heridas, si hay tirajes, la fascia que tiene, cómo está la fascia, cómo está la postura, la conformación de la caja torácica. Eso es lo que primero miramos ya desde lejos y tenemos ya una idea de cómo está ese paciente. Entonces la inspección es uno de los más importantes en el área respiratoria, porque finalmente cuando yo me planteo mejorar la mecánica respiratoria, pongo como objetivo, y la mecánica respiratoria es justamente involucra esa inspección. Y ahí habla de reparos anatómicos. Observar los reparos anatómicos, porque es mi marco de referencia para después hacer mi percusión y mi auscultación. Observar el estado de la piel, si hay cicatriz, heridas previas, si esa piel tiene alguna lesión, lesión infecciosa, observar si la piel tiene circulación colateral, todo lo que corresponda a la piel, o si es un poco quirúrgico, esternotomía, una cicatriz retráctil o una cicatriz queloide. En la piel la parte tegumentaria es muy importante. La cicatriz o heridas que tenga, heridas recientes de su tubo de drenaje, herida de su toracotomía, heridas por lesión por arma blanca, arma de fuego. Después las alteraciones en forma general, ¿verdad? Como el estado de nutrición, paciente con un tórax paralítico, estado de caquexia, eso es importante, ¿verdad? La cianosis, que a veces se puede más que nada ver si estamos mirando completito las manos, ¿verdad? Los labios. Tiraje en reposo, tenemos que mirar si ya hay tiraje en reposo. Tiraje subcostal, supraclavicular, aleteo nasal, tiraje universal. Todo eso tenemos que mirar. La cara también, una fascie ansiosa porque tiene tacondignia, una fascie de dolor porque tiene su herida. La postura, ¿verdad? Generalmente el que tiene tubo de drenaje se inclina hacia su lado, al lado del tubo porque le duele. El que tiene ACV también, ustedes saben que por la postura del hemipléjico, o si el paciente no tiene todavía derrame, pero tiene dolor pleurítico, apoya a su lado de la pleuresía seca. O postura, el paciente tiene un problema cardíaco, insuficiencia cardíaca, y te dice que duerme solamente sentado, o tiene obesidad mórbida, ¿verdad? El famoso optonea, tretopnea, bueno, todo eso forma la caja torácica. En la inspección, como dijimos, observamos todos estos aspectos y estos reparos óseos es lo que a mí me va a permitir luego evaluar a través de la percusión y la auscultación. Y ahí yo voy a decir, es su compromiso en ápice, es en campo medio, es en base. Y ahí están las líneas, que es muy chiquitito la letra, pero hay otro dibujo
en donde se ve bien las líneas, porque cuando yo voy a escribir mi historia, yo tengo que decir, se observa matidez, se encuentra matidez o murmullo disminuido en campo superior derecho, línea medio axilar. En lo posible hay que describir anatómicamente dónde está esa alteración. Entonces se tiene en cuenta así la inspección. En la inspección dice este material que ahí abajito tienen la referencia bibliográfica. La inspección del tórax podemos valorar de manera estática y dinámica. Estática, paciente quietito y sin tener en cuenta el movimiento respiratorio, observo su tórax. Y ya, ustedes saben los distintos tipos de tórax que vimos en el dibujito anterior, de conformación de caja torácica. Vemos si hay abovedamientos o retracciones. Y eso se puede observar en patologías pleurales, en patologías del parénquima pulmonar y en paciente postoperado o post-fractura costal, se puede ver. También se puede ver retracciones en un paciente con secuela de ACV. Ustedes se acuerdan que el paciente con ACV o con hemiplegia pierde también el trofismo muscular del pectoral mayor. Yo veo más aplastadito ese hemitórax, pero no es porque la caja está deprimida, es la disminución del trofismo muscular del pectoral mayor, que en los varones, como tiene más desarrollado, se nota cuando pierde la masa muscular. Y yo digo, tiene una respiración asimétrica y quiero expandir ese hemitórax, pero es la falta de trofismo muscular. Que también se inspecciona el tipo de respiración, y eso es algo que a veces se nos pasa, más si yo veo neuro, tengo que mirar cómo es su ritmo respiratorio. Y también el tipo respiratorio se refiere al patrón respiratorio, yo le suelo decir. El patrón respiratorio, que en la mujer es más costal superior, en el varón es más abdominal, en los niñitos más también abdominal. A eso se refiere tipo. La frecuencia respiratoria, acá todavía no estamos contando los signos vitales, estamos viendo la frecuencia si es regular o irregular. La amplitud también de esa frecuencia, yo puedo tener, no es lo mismo taquipnea y polipnea, así como hipernea. Taquipnea, rápido superficial, polipnea, rápido y profundo. Después la amplitud, sí, la amplitud que dijimos, ¿verdad? Y el ritmo, ese ritmo respiratorio que es ese gráfico que está allá abajito. ¿Es eumneico o tiene este patrón respiratorio? Que en este libro habla de estos tres, dice que son los más frecuentes. Cuando tenemos un paciente con respiración de Cheyne-Stokes, ven ahí ese gráfico y si está monitorizado, así mismo se ve ese gráfico en el monitor. Si no está monitorizado y está ahí en sala, nuestro paciente con generalmente ACV o, como dice ahí, tumor cerebral o encefalitis, meningitis, incluso dice la insuficiencia cardíaca y la arteriosclerosis puede generar este tipo de patrón respiratorio, el de Cheyne-Stokes. ¿Por qué? Porque ustedes saben la fisiología respiratoria, que el que controla el tiempo, la pausa respiratoria, el tiempo de apnea y la profundidad de la respiración está a nivel central. A nivel central y también los varoreceptores. Entonces, si yo observo ese patrón respiratorio de Cheyne-Stokes que está ahí, que es el primerito, puedo sospechar que este paciente tenga una de esas enfermedades que cita ahí arriba. ¿Por qué me es importante esto? Porque yo a veces, y este paciente con Cheyne-Stokes, que es generalmente un problema más en la corteza, no es tan grave, yo le digo al señor, vamos a hacer, aparentemente está entre lúcido y no está conectado, ¿verdad? Está conectado, no se conecta, y en el momento él recibe, hace esa indicación, la orden, ¿verdad? Cumple la orden, y le pido respirar por la nariz, sacar por la boca lentamente, pero él no va a poder si está teniendo este patrón neurológico respiratorio, ¿verdad? O yo quiero hacer una maniobra kinésica y estoy esperando que saque el aire y justo está en el momento de hiperventilación.
Entonces, entender que estos son, y yo como fisioterapeuta puedo manipular esta mecánica haciendo estímulo diafragmático y todo eso. ¿Creen que nosotros podemos manipular o cambiar estos patrones que están acá, estos que están acá abajo? ¿Qué creen ustedes? Posiblemente no, ¿verdad? Posiblemente no, porque las causas estamos viendo acá, muchas de ellas neurológicas. Y como dijimos, a nivel central está ese daño. Por más que yo insista con mis maniobras diafragmáticas, esto que aquello, no voy a poder. La última, la de Kussmaul, que es más, se relaciona a patología metabólica. Esto, una vez que se controle la parte metabólica, va a mejorar su ritmo respiratorio. Pero las dos primeras, la de Shane Store y la de Bio, más se relaciona a enfermedades neurológicas. Que también evaluamos después de la inspección, ya miramos todo, observamos, ya ponemos manos en la masa. Lo que más nos gusta a los kinesiólogos, tocarle ya al paciente, ¿verdad? Y evaluamos la expansión. ¿Cuánto expande ese paciente? Generalmente observamos esta expansión primerito, sin tocarle al paciente, y la literatura dice que tenemos que colocarnos hacia los pies del paciente y observar la simetría de la expansión. Y ponernos de forma lateral y ver si verdaderamente ambos emisores suben y bajan en cada ritmo. En la inspección primerita hacemos eso, sin tocar. Luego ya podemos palpar, como se ve acá. Y este dato es muy relevante para mis maniobras kinésicas. Al semiólogo, al médico clínico, es muy relevante para dar el diagnóstico médico. O al cirujano para hacer una maniobra quirúrgica, por ejemplo. Pero nosotros los fisioterapeutas es muy importante para decidir la terapéutica. Y de paso ahí palpamos contractura en el trapecio, el tubo de drenaje es doloroso, la esternotomía es dolorosa, la toracotomía es dolorosa y genera esa contractura en la zona del trapecio. Después yo le voy a mostrar un videito. Yo no puedo trabajar parénquima sin antes trabajar caja torácica. De balde voy a querer mejorar la parte parenquimatosa si mi caja me restringe. Y me refiero a caja torácica, a la parrilla costal con la musculatura en sí. Y que también en la palpación, dice nuestro librito, este es el mismo libro que les mencioné, se puede palpar el dolor. Y esta enfermedad, síndrome de Tietze, es una enfermedad costal donde se genera una osteocondritis. Al paciente vos le tocas, colocas tu mano más en la unión externo-costal y te dice que le duele, porque es un dolor a nivel de la articulación externo-costal. También le puede doler al paciente algún callo óseo, alguna secuela de fractura. Le puede doler también al tórax. Neuralgias también. Tuvimos una niñita con FQ que después de su tubo de drenaje quedó con neuralgia. Ese tubo de drenaje pleural lesionó un nervio intercostal y eso generó una neuralgia. Y eso limitó la expansión torácica. Ese caso fue muy interesante porque los médicos no pudieron plantear un tratamiento y nos llaman a nosotros. Nosotros trabajamos las cicatrices, se observaba una cicatriz de herida. Pero si es una neuralgia, así como los neuromas, que ustedes conocen los neuromas que se produce por ejemplo, por la amputación, también a nivel del pie, ¿verdad? A veces solamente infiltrando se puede controlar ese dolor. O si tenemos algún equipo de electroanalgesia, ¿verdad? Y esto limita totalmente la expansión torácica. Por un simple dolor repercute en el aparato respiratorio. ¿Qué palpamos? Como dice acá, la elasticidad torácica, vibraciones vocales, frémitos, edema. Hay veces que el paciente tiene edema y
y ese edema no nos permite ocultar bien con nuestro estetoscopio. Está encamado, anasarca, edema lateral, a nivel lateral, y no nos permite ocultar bien. Y decimos nomás murmullo vesicular abolido, decimos. Y también ahí no está nomás, pero nuestros pacientes con alguna lesión de vías aéreas, lesión por un objeto, o sea, tanto por su, ¿cómo se llama? Su prótesis dental, espina de pescado y esas cosas, hay veces que puede generar un enfisema subcutáneo, ¿verdad? Una perforación de la vía respiratoria, y el aire va en el tejido celular subcutáneo y se palpa, así como el papel ese que usamos para el vidrio, ¿verdad? La burbujita así. Bueno, eso también es signo de alarma y de urgencia. El enfisema subcutáneo es peligroso porque ustedes saben que puede cerrar la vía respiratoria. Que palpamos también adenopatía. Así acá ya somos muy buenos en la parte respi. Nuestra imaginación vuela y nuestras manos tienen una destreza genial. Hasta adenopatía podemos ir palpando, ¿verdad? La parte mamaria, nódulos, tumores. Recordemos que el tórax, al evaluar, no solamente estamos pensando en el pulmón, todo lo que corresponde a la caja torácica en sí. Entonces, esto dice nuestra literatura. ¿Y será que realmente en una hora, media hora nos da el tiempo de evaluar todo eso? Verdaderamente no. Siempre nos enfocamos en lo que más necesita el paciente. Y luego viene, ya dijimos, inspección. Ya dijimos palpación, ahora viene la auscultación. Y la auscultación, el murmullo vesicular. Primero los ruidos normales y luego los ruidos patológicos. Y en primer lugar la ausculta. Y la auscultación puede estar normal, conservado, o disminuido o abolido. Cuando yo digo yo, murmullo conservado, voy a contrastar con el otro emitórax. Siempre contrasto. Y ahí abajito agregué esa foto, esa imagen. Porque a veces vamos directo, ya en la tetilla ponemos nosotros nuestro estetoscopio. Creemos que ahí nomás está el pulmón. Pero verdaderamente se empieza a ocultar el ápice. Y el ápice está arriba de la clavícula. Ahí ya tenemos que ocultar. Y ahí es importante porque esa zona puede haber patologías pleurales o patologías también oncológicas, ¿verdad? Ustedes saben que el cáncer pulmonar es de elección, así como TBC, tuberculosis, ¿verdad? Es de elección apical. Entonces la ausculta y después, por supuesto, la percusión también es muy bueno evaluar desde la zona más alta hasta la zona basal. Y fíjense el color rojito, ¿verdad? Que es donde muestra la auscultación. A veces nosotros ya estamos auscultando por debajo, muy por debajo de la tetilla, y ahí en esa zona ya es zona del abdomen, ¿verdad? Ya está el hígado, dependiendo de qué lado, hígado o estómago. Entonces, verdaderamente estas son las zonas donde yo tengo que poner mi estetoscopio. Y recordemos que la auscultación se hace con la cabecera elevada o sentado preferentemente. Si yo le ausculto acostado, no voy a tener ruidos de manera correcta, mi dato no va a ser, ¿verdad? Entonces puede ser abolido o disminuido o normal. ¿Cuándo puede estar abolido el murmullo? Porque hay algo que no le permite expandir. Está condensado, hay una cavitación enfisematosa, una caverna, hay un tumor, hay una telectasia, hay un cuerpo extraño. Entonces ahí puede ser abolido. Y disminuido cualquiera de las afecciones pulmonares o pleurales del parénquima pulmonar puede estar disminuido. Entonces, entre los ruidos normales tenemos el ruido traqueal, el que uno cuando está en silencio se escucha cuando respira, ¿verdad? El traqueal. Y el murmullo vesicular con el estetoscopio. El traqueal también se escucha con el estetoscopio en el cuello, ¿verdad? Se coloca. Después están los ruidos respiratorios transmitidos por la voz. Y luego están los ruidos ya adventicios o agregados. O ruidos patológicos. Y esto es lo que en la clínica, en nuestro día a día, tenemos que saber. Respecto a los ruidos agregados, podemos dividir en dos, continuo y discontinuo. El continuo, tenemos primerito ese estridor.
A veces el estridor es audible a distancia. Vos escuchás al niño, porque en pediatría se escucha mejor el estridor, ¿verdad? Y es como que está colapsando esa laringe. El paciente tiene una laringitis o una laringomalacia y se escucha audible a distancia, dice, ¿verdad? El estridor laríngeo. Luego tenemos la sibilancia, el famoso silbido. Y hay sibilancia inspiratoria y expiratoria. Generalmente la inspiratoria es por secreciones y la expiratoria es por broncoespasmo. Entonces, esa expiratoria, si yo escucho ese silbido cuando él expira, no cuando expira, ahí saca el aire, ahí se escucha ese silbido porque quiere cerrarse el alveolo. Eso es para reevaluar antes de la fisión. Porque si es sibilancia expiratoria, tiene el paciente en ese momento broncoespasmo. Y si tiene broncoespasmo, broncodilatador. Y el broncodilatador es lo que le va a permitir abrir esa luz bronquial. No ninguna fisioterapia. Entonces ahí ya encontramos nuestro primer motivo para esperar la fisio. Sibilancia expiratoria se relaciona a broncoespasmo. Antes de ofrecerle las técnicas de higiene, voy a ofrecerle o sea que él va a tener que recibir su aerosolterapia. Luego tenemos el roncus. En el estridor laríngeo no le dije qué hacemos. En el estridor es un problema así anatómico donde la laringe se colapsa. Esos anillos, el anillo traqueal y parte de la laringe no está bien, no tiene un buen sistema de sostén y el paciente tiene a colapsar cuando respira. ¿Qué se suele hacer? Se suele ofrecerle al paciente ventilación no invasiva, presión positiva. ¿Verdad? Más que maniobras de higiene bronquial y todo eso, se le ofrece una presión positiva para mantener abierto, ¿verdad? Es en el caso ya extremo que el paciente no puede respirar por ese estridor importante. Otra cosa que se ofrece es de la fisioterapia, la presión positiva. Desde la parte médica es la aerosolterapia, ¿verdad? Nebulización con adrenalina o con algún corticoide le dan, ¿verdad? Pero eso ya la parte médica. En la sibilancia inspiratoria yo puedo considerar que hay secreciones. Puedo ofrecerle técnica de higiene. Sibilancia expiratoria, puedo esperar hasta que reciba su aerosol porque hay broncoespasmo. Roncus. Roncus, el famoso catarro. Secreciones en el bronquio fuente. Ese catarrito que ya está a punto de salir. Y ahí hay muchas maniobras que yo puedo aplicar, que en las últimas diapositivas le voy a hablar. Después tenemos los ruidos discontinuos, crepitantes, subcrepitantes y frotes pleurales. Crepitante, si tiene a mi paciente, es porque no se puede abrir ese alveolo y es como ese velcro que usamos así para cerrar la mochila o el zapato o el calzado. El crepitante es la falta de apertura de ese alveolo o el colapso del alveolo o presencia de líquido o secreción en el alveolo. Algo pasa en el alveolo, es crepitante. Y ese ruido se escucha, ese ruido del velcro se escucha en la inspiración. O sea que inspira mi paciente y no se abre el alveolo. Sí, como el frote también del cabello, dice, pero en inspiración. A diferencia del subcrepitante, que es en la expiración, y hay veces en los dos, en la inspiración y expiración. Y esa es presencia de secreción en los bronquiolos. Secreción en los bronquiolos, subcrepitante o estertores húmedos, le llaman otros autores. Entonces, crepitante, problema en el parénquima, en los alveolos. Subcrepitante o estertores húmedos, problema en los bronquiolos. Los bronquiolos que están allá, más alejados ahora. Y después están los frotes pleurales que se pueden también, además de
de auscultar los frotes pleurales. Si tenemos una buena destreza, se puede palpar también. Cuando yo tengo crepitantes, ¿qué le puedo ofrecer a mi paciente de terapéutica? Algo que permita abrir el alveolo. ¿Qué voy a ofrecerle si tengo subcrepitante? Algo que le permita eliminar esa secreción. Más adelante le voy a mostrar las técnicas. Características de los ruidos respiratorios, y aquí habla de las características de estos ruidos, ya sea la traqueal, el murmullo vesicular, que esto yo sé que mucho de lo que estamos en el aula auscultamos ya en algún momento y conocemos ahora cómo es el ruidito. Identificar es lo que a veces nos cuesta. Y fíjense ahí las enfermedades asociadas. Si tenemos estridor, puede ser una laringitis, laringomalacia, un shock anafiláctico, ¿verdad? Un problema a nivel de las cuerdas vocales, el estridor. Después la sibilancia puede ser porque el paciente tiene proceso de asma, ¿verdad? Broncoespasmo, puede tener cuerpo extraño, como dice ahí. Ronco se relaciona a las secreciones que, dependiendo de la enfermedad, vamos a escuchar. Crepitantes más se relacionan a las neumonías y bronquiolitis también, fibrosis pulmonar también, crepitantes finos, crepitantes gruesos, subcrepitantes también, como dice otros autores, es más a nivel de los bronquiolos. Y acá nos queda ya la percusión. Creo que este es el último, después ya le voy a hablar de algunos casos clínicos. Ya tenemos la auscultación, la auscultamos al paciente, hay un ruido que me hizo pensar si es un derrame, un ruido que me hizo sospechar un proceso expansivo tumoral, o un ruido que me hizo pensar algún neumotórax. Entonces, como buenos semiólogos evaluadores, hacemos... El niño mate y está el micrófono que está cerrado. Voy a silenciarle un poco a la persona. No sé. ¿Por qué trae acá tu taza? ¿Qué querés hacer? Y déjale la que venga acá. Entonces la percusión tenemos que hacer también nosotros los fisioterapeutas, más aún cuando yo estoy sospechando un ruido característico, ya sea ausencia del murmullo o un murmullo disminuido o algún ronco o algo. Y la sonoridad, en la percusión, la sonoridad que tiene una intensidad fuerte, tono bajo y duración prolongada, tenemos todos lo que no estamos ahora con alguna afección respiratoria. Y la matidez es como si fuera percutir un objeto sólido. Ahora mismo puedo percutir en algún objeto así que no tenga aire adentro, que sea sólido, y eso es la matidez. Generalmente se relaciona a líquido o a tumor, o vamos a poner acá hasta el hígado, tiene una hepatomegalia. Puede ser que ese hígado como está aumentado el tamaño, justo estoy haciendo mi percusión en la zona basal, puede ser también ese ruido, ¿verdad? Matidez. Submate, bueno, puede ser un paciente que está entre matidez y sonoridad. Hay algo que no le permite airear completamente a ese pulmón. Dice, el pulmón está poco aireado. Dice. Puede ser una condensación, una neumonía, puede ser por arriba de la matidez, arriba del derrame, acá arribita hay submate, porque esta zona no está bien expandida, hay atelectasia, por ejemplo, colapso alveolar, y yo puedo tener acá mate y acá submate. Y submate también puede ser algún otro proceso infeccioso respiratorio. El timpanismo. El timpanismo, si se escucha, es cuando yo tengo un objeto que adentro hay aire, una pelota no muy gruesa, ¿verdad? Y percuto,
y significa entonces que hay aire en ese lugar. Sospecho un neumotórax, o sospecho una bulla pleural, o sospecho un quiste broncogénico, por ejemplo. Y la hipersonoridad, igual hasta timpanismo, pero dice que la sonoridad es más fuerte y más grave, y generalmente se ve el paciente con un tórax en tonel, un paciente con una patología enfisematosa, y en todo el campo pulmonar. Y la percusión, ¿cómo se hace? De esta forma. La semiología dice que se hace sin el guante, o un guante que permita adaptar bien a la piel, que no quede flojo ese guante, para poder escuchar ese sonido. Y ahí observamos la zona donde vamos a hacer la percusión, los lugares más recomendados para la percusión. Y esta imagen nada más es para identificar los planos y las referencias anatómicas. Nosotros decimos, se observa una herida, un murmullo abolido en el campo superior derecho, línea media clavicular, o línea media axilar, o en la zona de hipocondrio, epigastrio, supraclavicular. Son referencias anatómicas que necesitamos conocer para usar esos términos técnicos. Estos son los principales síndromes respiratorios. A nosotros, ¿por qué nos llaman en la sala de internación? Nos llaman porque hay una neumonía, hay una atelectasia, hay un derrame. Nos llaman y piden fisio. Cuando hay un síndrome bronquial también nos pueden llamar. Y si el paciente ya es EPOC, entonces podemos observar estas características. Paciente con síndrome bronquial, tos húmeda, productiva, estertores. Si el paciente tiene una neumonía, tiene un síndrome de condensación, estas son las características. Recordar que la neumonía, dependiendo del estadio, va a comprometer el bronquio también. La neumonía es una enfermedad del parénquima pulmonar, pero dependiendo del estadio, en los últimos estadios, donde encontramos ya la zona de resolución, afecta a nivel bronquial. Por eso ahí es donde insiste con la fisioterapia para la higiene bronquial. Una atelectasia, también nos llaman a nosotros para la atelectasia. O dice, licenciada, mi paciente tiene una atelectasia, venía a atenderle, por favor. Hay que identificar la causa de la atelectasia. No todas las atelectasias podemos trabajar. Si es por secreciones, podemos. Si es porque tragó una moneda, cuerpo extraño, no podemos. Si es porque tiene un tumor que comprime el bronquio, no podemos. Si es porque tiene derrame pleural, no podemos. Y para eso tenemos que saber la causa y trabajar, plantear el tratamiento. Respecto a las patologías pleurales, hay evidencia que dice que no se observa una significativa respuesta en la terapéutica kinésica, específicamente en derrame y neumotórax. Sin embargo, en la clínica se observa los cambios, ¿verdad? Después de evaluar al paciente que recibió fisio, se observa cambios. El paciente que tiene una patología pleural requiere primeramente el abordaje médico, ¿verdad? No hay magia de parte de la kinesiología para que desaparezca el líquido pleural o el aire en la pleura. Primerito, el abordaje médico quirúrgico. Hasta ahí tienen preguntitas. ¿Ninguna pregunta? Nada.
Estos son casos clínicos. Están todavía ahí, ¿verdad? Yo no veo acá la pantalla. Sí, Sí, profe, sí, licenciada. profe. Ah, ya. Estas son entonces las enfermedades generalmente que vemos en sala de internación, y acá yo tengo algunos casos que trabajamos. Este paciente que ven aquí tuvo neumonía, se complicó con derrame paraneumónico. Ese derrame paraneumónico se complicó con paquipleuritis. Recibió primero su tratamiento de colocación de tubo de drenaje pleural. Ustedes saben que el derrame pleural, si no se trata a tiempo, hace tabicaciones pleurales. Y esas tabicaciones, no hay un tubo que le permite drenar porque hay miles de tabiques y quedan encapsulados ahí líquidos por todos los tabiques. Y el procedimiento quirúrgico que se hace se llama decorticación pleural. Se saca esa corteza pleural, que es la paquipleuritis, para que expanda ese parénquima pulmonar. Y acá ustedes ven que él tiene su herida en el emitórax lado izquierdo. Esta colega lo que quiere es mejorar ya la expansión en este emitórax postoperado y quiere aplicar una maniobra de direccionamiento del flujo o redireccionamiento o bloqueo unilateral, se llama también. Se bloquea el lado sano para que el flujo de aire mejore en este emitórax. Y quiero que se fije en la maniobra y la respuesta del paciente. La maniobra de direccionamiento o bloqueo unilateral busca comprimir en la inspiración para que el flujo entre en el lado opuesto. Entonces, él inspira profundo, le decimos, y levanta el emitor sano otra vez. No puede elevar, inspirar, expandir el emitor enfermo. Ella con toda su fuerza hace el bloqueo unilateral. Y fíjese cómo adulto joven no logra expandir con esta maniobra. ¿Qué se puede ofrecer como tratamiento para que verdaderamente mejore ese hemitórax? ¿Qué ustedes le ofrecerían? No sé si estaría bien, pero según pienso, sería aumento de la excursión torácica, pero que sea bilateral. Sí, excursión torácica le falta, pero el lado derecho ya puede expandir, el izquierdo el que no expande. ¿Y qué le puedo ofrecer a ese lado izquierdo para que le acompañe a ese lado derecho de medidas terapéuticas? Acuérdense que este paciente tuvo una toracotomía posterolateral, hay una herida quirúrgica que va desde la zona lateral hasta parte de la zona posterior, y los médicos sacaron la paquipleuritis, extirparon esa costra pleural. Y nosotros con la fisioterapia queremos que vuelva a expandir las bases. ¿Qué será que yo le puedo ofrecer a este paciente? Ya no tiene tubo de drenaje, ya está fuera de su estadio agudo postquirúrgico. ¿Qué será que le puedo ofrecer? En ese lado. Permiso, licenciado. Sí. Sí, en este caso una estrategia terapéutica podría ser, me vas a corregir, ¿verdad? El drenaje postural, o sea, trabajar con el paciente de forma lateral e insistir el lado afecto, con ¿Hacia, maniobras activas. hacia qué lado le querés posicionar? El lado afecto queda hacia arriba. Sí. Muy bien. No veo nomás ahí tu nombre ni tu carita porque puse pantalla completa, parece. Pero eso podemos hacer primerito, esa caja torácica, mejorar caja, parrilla, abrir la parrilla, ponerle de costado, relajar la musculatura, estará contracturada la musculatura, o sea que trabajar la caja torácica. Y una vez que libere partes blandas,
trabajo parénquima, porque si mi caja torácica no se libera, no hay parénquima que expanda. Y me parece que está la imagen, ¿este qué es? Ah, no, este es el mismo paciente. Y bueno, y acá está la foto. Esta es lo que quería hacer, ¿verdad? Sí, licenciada, exactamente. Sí, entonces nos conviene que ese paciente tenga esa mejor expansión de la parrilla, la caja, y está muy bien darle las indicaciones que respire hondo, abrir los brazos, mientras él no se canse. El paciente es joven, atlético y él tolera esta actividad. Entonces esa y está bien almohada, hay que colocar ahí debajo del tórax porque yo quiero abrir la parrilla costal. Si mi colchón le hace que se hunda otra vez ahí, no va a volver a una inclinación costal. Entonces esta es una buena postura. Si no puedo hacer esto porque a él le duele, dice, no tengo mis puntos, me estira, no puedo, entonces hacemos unilateral, trabajamos moviendo de a poquito el hombro, el omóplato y así, poquito a poquito. Eso va a permitir, pero correcto lo que dice el compañero. Este es un videíto también, este es un caso clínico de un paciente que tiene derrame pleural. Tiene 2 tubos de drenaje pleural porque uno es una fístula pleural. Yo les dije que la neumonía tiene como consecuencia un derrame paraneumónico y este es a su vez un empiema y este a su vez derrame está ubicado y puede llegar a la paquipleuritis. Pero un derrame pleural, por ejemplo, de un líquido exudado, también puede tener otra complicación que se llama fístula bronquiopleural. La fístula bronquiopleural es cuando, como dice su nombre, se comunica la pleura con el bronquio. O sea que el paciente respira por nariz, va por la tráquea al bronquio y se va en la pleura. Ese ruidito, hago ese ruidito porque hace como una burbujita ahí. Porque respira el aire ambiental, pasa por la nariz, la vía aérea y directo, como hay una comunicación, va a entrar en la pleura y se genera ese burbujeo después en el frasco. Y tiene un frasco con un sistema de aspiración continua. Hay otra foto donde se ve el sistema de aspiración. Entonces el señor tiene derrame pleural y por ende neumotoras también. Y acá las colegas están haciendo, vamos a ver. Él inspira y en la expiración ven que hace como un toque. Inspira, saca el aire y hace como un toque en el reborde costal. Ahí tose el paciente. Pero ¿cómo se llama esa maniobra? ¿Creen ustedes? Inspira, saca el aire, un toque en el borde costal, por debajo del borde costal. Estímulo diafragmático sería. Estimulación diafragmática. Así mismo. Entonces, si yo tengo un paciente en donde por ciertos motivos, a lo mejor, ¿por qué será que no hizo direccionamiento? ¿Será que le duele? Porque el tubo de drenaje, con los cambios de presión y de volumen, duele eso, como que te está clavando. Entonces busca una alternativa terapéutica y uno de ellos es este estímulo diafragmático. Muy bien. Y esta es la placa de ese paciente. Acá ya no tiene el sistema de aspiración continua, pero ven que tiene 2 frascos, uno donde está esta secreción hemática, corresponde al derrame, y este transparente neumotórax, 2 tubos de drenaje. ¿Por qué será que tiene 2? Eso también es algo para, no recuerdo más de un caso hace ratito ya que vimos, pero se recomienda un solo tubo para no invadir tanto al paciente. Con un tubo ya se puede sacar aire y líquido, pero posiblemente este otro tubo estaba conectado al aire comprimido, a la aspiración continua, quiero decir. Y bueno, este paciente acá ve su placa, ven como todo el mediastino está arrastrado, se arrastra hacia el lado comprometido, hasta la tráquea, cómo se desvía la tráquea, bronquio, fuente, derecho, izquierdo. Vemos la delimitación pleural acá, sus 2 tubos de drenaje, bien arriba está su tubo. Cuando un paciente va a estar acostado mucho tiempo,
la colocación del tubo es bien superior. En la teoría dice que cuando hay neumotórax se coloca en la zona apical, ¿verdad? Tercero o cuarto espacio. Si es derrame, se coloca más abajo, cuarto, quinto. Pero si un paciente está encamado por cierta condición, no puede mantenerse vertical y como el líquido está ahí abajito, se coloca así el tubo. Y podemos ver entonces acá que se observa la pleura, porque este es el espacio del neumotórax. Si veo yo negro, radio lúcido, neumotórax. Si no hay trama broncovascular, es porque este no es pulmón, es aire en el espacio pleural. Si yo veo trama broncovascular acá en la periferia, es parénquima pulmonar. Y esto puede ser alguna bulla o, imagínate, hasta puede ser que el paciente tenga una ruptura diafragmática y este sea intestino también. Puede haber intestino en el tórax, puede haberse ruptura diafragmática en un trauma de tórax. Pero este es un neumotórax. Y el derrame pleural no es muy lindo en la placa, sería lindo ver bien la base para ver si ahí está borrado este ángulo costofrénico. Sí, vemos que en la zona apical también hay radioopacidad, por lo visto que también tuvo neumonía y zona de condensación aquí. Y bueno, por lo visto que este es una placa en terapia porque tiene sus electrodos de monitoreo y acá en sala ya no tiene. Y así, y en la inspección observemos estos frascos, estos tubos, y veamos si estos tubos están permeables, porque una vez así nos pasó, el tubo no estaba permeable, yo a full haciendo compresión, direccionamiento, y estalla, sale la sonda de su lugar, el drenaje. Por cambio de presión, ustedes saben que hay movimiento intratorácico también importante, y si no está permeable el tubo de drenaje pleural, en vano hago la fisio. Primerito, tiene que ser permeable su drenaje quirúrgico, y luego con la fisio yo acompaño a la expansión. Hay que mirar si esto oscila o no oscila, si drenó o no drenó, conversar con el equipo de enfermería. Y este es simplemente este mismo paciente, pero es para que vean nomás cómo la expansión está disminuida en el lado de la toracotomía de la herida. Y cómo eleva el brazo en el lado derecho, expande ahí, pero el otro lado nada se mueve. Y para ir terminando ya, vamos a ponerle el punto final a estas técnicas. Rápidamente les voy a leer y vamos a decir en quiénes aplicar. Cuando yo tengo un paciente respiratorio, me tengo que preguntar cuál será mi primer objetivo. Y generalmente me llaman porque el paciente tiene muchas secreciones, mal manejo de secreciones, tuvo una neumonía intrahospitalaria, no maneja, está débil, con desnutrición, heridas, tuvo, bueno. Lo primero que hacemos generalmente es técnica de aclaramiento mucociliar, higiene bronquial. Dentro de la fisioterapia, dentro de nuestras armas, nuestras herramientas, está también la técnica de relajación. Eso dice la fisioterapia respiratoria. Y a veces nos olvidamos, queremos ir a movernos allá al catarro, pero como miramos recién, una contractura importante en ese trapecio. Y una EPOC, acá no vimos más pacientes descompensados con crisis de asma, EPOC exacerbado, crisis de ansiedad postquirúrgica. Ustedes saben que la disnea, la gente que pasó que atendió COVID, sabe lo que es estar ahogado ahora, ahogarse de aire por falta de aire. Y las técnicas de relajación muchas veces nos ayudan a trabajar los demás aspectos. Y técnica de relajación, creo que en la siguiente diapositiva hay un montón de técnicas que se puede aplicar. Y la fisioterapia respiratoria también es reeducación muscular, porque a veces yo creo que fisio es sacar moco nomás, y a veces ya nos dicen, ay, ya viene la que va a sacarle el moco, ¿verdad? Antes se creía que la gente que hace fisio respi es solamente sacar catarro. Pero la reeducación respiratoria es muy importante. Saber respirar, qué importante saber respirar. Para el estado integral de una persona, ni le digo, no lo alveolo como mejora el intercambio. Para el estado
ustedes mismos ahora vamos a estar en un proceso así de crisis, por ejemplo, voy a tener un examen, me voy a encontrar con una persona que me estresa mucho, voy a tener ahora me enojé con alguien en el tránsito, empiezo a respirar mal, ¿verdad? La reeducación respiratoria, el saber educar, entrenar, cómo respirar, ¿verdad? Y ustedes se acuerdan también que muchas de las guías que se lanzó para el COVID era justamente saber respirar, reeducar. Hay varias técnicas que acá les voy a contar. Esto ustedes ya saben. La idea con este curso es saber dónde aplico. Percusión, ¿voy a hacer percusión o no voy a hacer percusión? ¿Qué dicen las guías? Algunos dicen que no, obsoleto. ¿Percuto o no percuto? La percusión en patologías crónicas como la bronquiectasia aún se realiza, se aplica. En las bronquiectasias donde ya hay una destrucción de todo ese bronquio, pérdida de movimiento ciliar. Pero verdaderamente, ¿qué dice la literatura de la percusión? ¿Por qué tan satanizado la percusión? Porque ahora mismo nosotros le damos una palmada a alguien en la espalda. ¿Y qué va a hacer esa persona? Va a querer toser. Pero ni siquiera tuvo catarro, la persona le diste una palmada. Porque la percusión provoca una hiperreactividad bronquial. Eso es lo que verdaderamente hace una percusión. Y en el paciente con bronquiectasia, este mecanismo ayuda a eliminar la secreción. Ahora, la percusión en otras afecciones es cuestión de indagar bien para aplicarla. Pediatría luego no se usa percusión. Y después yo quiero pedirle a mi paciente que compre un dispositivo que le ayude a mover las secreciones. ¿Qué le puedo pedir? Me conviene pedirle el Delfín que se compra ya en Casa Paraná, ese vibrador, o me conviene pedirle que compre un flúter o un acapela, dice, la gente dice que no tiene flúter, tiene acapela, compra o no compra, licenciado, ¿qué vos decís? Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que entender qué queremos y qué puede hacer mi paciente. Puede de forma activa soplar, lo activo siempre en primer lugar, flúter o acapela. No puede por una condición psicológica, cognitiva, por la edad, por la pérdida de fuerza, podríamos usar algún elemento de choque que genera vibración externa, como son esos vibradores que ahora también yo sé que se vende allá en, ¿cómo se llama? En Tupi, todas esas cuestiones, ¿verdad? Hay vibración externa, mientras que eso genere esa oscilación y modifique que pase de sol a gel, ese líquido, entonces ayuda a mover esas secreciones, a fluidificar, a movilizar. Y la tos, mi paciente tose, no tiene fuerza, voy a bolsearle con el ambú, o voy al abuelito, no puede, no quiere toser, le voy a estimular el reflejo de la tos o le tengo que aspirar ya. Bueno, eso es lo que nuestro día a día vemos. Tengo otro capítulo de tos que le voy a pasar una clase grabada ya. Y bueno, y después están todos los dispositivos de ventilación positiva. Acá están las técnicas de relajación que yo les comenté, cuán importante es. Y qué importante que nosotros los fisios también hagamos. A veces estamos todos atarogados o acelerados y queremos decirle a nuestro paciente, hace así, así, y nosotros luego ya estamos con todo acelerado. Entonces, qué bueno sería esto aplicar. La reeducación respiratoria, que no solamente es patrón respiratorio. Reeducación respiratoria es simplemente una respiración lenta y controlada. Sacar lentamente por la nariz, sacar en 2 tiempos tu expiración, ¿verdad? Labios fruncidos. Podemos hacer reeducación respiratoria con movilización de la caja torácica, como le recomendamos a ese paciente, de costadito, respirar y levantar el brazo. Podemos decirle también ventilación dirigida, coloca tu mano en la zona del epigastrio, trata de meter el aire hasta ahí. Podemos hacer también este ejercicio caminando, respirar y hacer subirte la escalera lentamente, a ver cómo vas ya reacondicionándote. Y para entrenamiento muscular es también todo un tema. Cuando yo voy, no solamente reeducar, ya voy a entrenar. Esto hace mucho la gente que hace deporte de alto rendimiento, también los cantantes de ópera, ¿verdad?
o otro estilo musical. Le digo porque mi hijo cuando empezó a estudiar en un conservatorio le indicaron también hacer esto y me encantó, ¿verdad? Cómo mejoró después cómo no le falta el aire cuando canta, ¿verdad? Porque fueron entrenados, ¿verdad? Con estos elementos. Y aquí están los distintos tipos de elementos que yo tengo que saber para indicar, que es el P-Flex, que tiene esos colorcitos que ven ahí, esos redonditos, tiene un orificio que genera resistencia expiratoria, o también podemos usar el de abajo, inspiratoria y expiratoria, threshold. Ese genera una resistencia. No tengo, eso no puede comprar mi paciente, entonces busco un elemento que genere resistencia para soplar. La jeringa da la vuelta hacia el lado donde estaba la agujita y que sople, por ejemplo. Pajita de diferentes tamaños, diámetros. Y bueno, y acá están, ya a medida que nuestro paciente está cada vez mejor, voy a aplicar hasta con musculación, ¿verdad? Bueno, y esto nada más para acordarnos que hay técnicas convencionales, no convencionales, que yo voy a elegir de acuerdo a lo que evalúe. Puedo usar instrumentos también, equipos. Y como conclusión para ir terminando ya. Primero, saber qué tiene mi paciente. Neumonía con derrame, o solo neumonía, o neumonía con derrame y fístula a la vez, o derrame pleural sin tubo. Conocer la afección, conocer el plan médico. El doctor ya te dice, hoy le vamos a dar de alta. O el médico te dice, va a recibir ahora su antibiótico. Va de la mano con el plan kinésico. Va a ser uno conservador. O va a ser uno quirúrgico. Le preparo para la cirugía. Otro tema para concluir es valorar de forma analítica, semiológicamente, punto por punto, en primer lugar. Luego de forma funcional, que ya entra, puede toser, puede respirar, no tiene disnea. Acá no hablamos, por ejemplo, de disnea. La disnea hay que valorar. Puede caminar y respirar o tiene disnea ya durante la marcha. Utilizar los estudios complementarios. Si yo tengo la posibilidad de ver su placa de tórax, es un elemento muy importante. Y si tengo su espirometría o su gasometría. Elaborar el diagnóstico fisioterapéutico, saber qué quiere el paciente y cómo hace el paciente. A veces queremos tanto pedirle que haga un tipo de ejercicio respiratorio, pero no le sale al paciente, no entiende, no le sale. Entonces, ¿qué le gusta a él de toda la gama que tenemos? ¿Qué le gusta hacer que va a tener la misma finalidad? Eso es demasiado importante y ese es respetar la autonomía de mi paciente, su independencia y el derecho humano que el paciente tiene. Ese término, creo que ya le dije que el término paciente no está bien luego decir, porque el término paciente es quedarte ahí de forma pasiva sin opinar sobre tu vida. El término correcto es el usuario, porque al decir el usuario, él de forma activa está trabajando, participando en su recuperación. Pero el término paciente es como que lo que estamos trabajando hacemos sin su opinión, sin su parecer, sin su consentimiento a veces. Elaborar el plan de trabajo y el monitoreo continuo. Observar, respondió, no respondió, no respondió, cambiemos de técnica. Y así sucesivamente. Y bueno, y con esto terminamos la clase de hoy. No sé si hay preguntitas.